Al tiempo, un saludo a quienes nos están acompañando, invitados especiales y también a los estudiantes. Pues yo comparto buena parte de lo que ha planteado David en su intervención. Si uno revisa las encuestas, una situación un poco dramática es que los partidos políticos no están tan lejos de los grupos ilegales en términos de opinión favorable y desfavorable. Estamos cerca de los grupos ilegales. Y eso es muy grave para el país, para la institucionalidad. Eso lo ha dicho el Barómetro Global Internacional de Transparencia, lo ha dicho el Barómetro de Latinoamérica, en fin, muchas encuestas han demostrado eso. Ahora, compartiendo lo que ha dicho David, yo creo que hay que ir un poco más allá, cuál es el origen de esa problemática. Nuestros partidos, las reformas que se han hecho en los últimos 25 años han buscado resolver el problema de la política en muchos casos. La Constitución fue una reforma, sin lugar a dudas, de fondo. Pero las reformas políticas que se han hecho eran supuestamente para buscar resolver esos problemas. Y yo creo que, si bien tenían buenas intenciones, no han logrado llegar al corazón del problema que genera las dificultades que tiene el sistema político colombiano. Y es que seguimos trabajando en un sistema que se basa en la individualidad en la política y no en lo colectivo. Si ustedes revisan, digamos, tuvimos muchos partidos políticos después de la Constitución del 91, era una preocupación de abrir el sistema político, se abrió y llegamos a tener, yo creo que más de 50 partidos políticos en Colombia. Luego se dijo, no, eso no puede ser, pero entonces la reforma que se hizo fue, vamos a limitar con un umbral, etcétera, como se está haciendo en muchas partes del mundo, pero vamos a abrir la puerta con el voto preferente a mantener la individualidad en la política. Entonces eso mantiene, creo yo, el pecado original, digamos, de lo que es para mí el origen de la problemática del sistema político, que termina generando unos partidos que no logran, lo que decía David, tener una coherencia ideológica. En buena medida es por esa apuesta por la individualidad en la política. Yo, pues, y hemos tenido enfrentamientos con Paloma y con el doctor Carlos Holmes acá. Hay que reconocer que el Centro Democrático, la gente sabe qué piensa el Centro Democrático, y quien hace parte del Centro Democrático, la gente sabe qué piensan allá, tienen claridad. Eso ha sido un esfuerzo interesante en términos de buscar una coherencia en un movimiento. Claro, es basado en una figura, obviamente, en una persona, en individualidad también, pero tiene algo de coherencia. Entonces yo creo que ese ha sido uno de los problemas de la política colombiana. Ahora, eso está, o se agrava por la forma como se financia la política. Y yo creo que no se trata simplemente de garantizar que la gente pueda acceder a plata para participar en política, no, hay que revisar cómo financiamos de fondo la política en Colombia. Yo he oído en la reforma actual que se va a buscar, por ejemplo, una financiación preponderantemente estatal. Yo no sé qué tanto resuelva eso el problema, porque el problema fundamental, hoy es estatal, digamos la verdad, hoy es estatal, pero por debajo de la mesa. No sé si me entienden, es a través del presupuesto público a nivel nacional, regional, municipal, que buena parte de los recursos de una campaña tienen origen. Entonces, si se va a hacer estatal, que sea sincero, entonces, que sea de frente, que el Estado financie realmente las campañas. Pero el problema está en el control de los gastos, cómo funciona la política en el grueso, no en la totalidad, pero en el grueso. Ustedes saben que hay sectores líderes que manejan un grupo de personas, se venden durante una campaña y dicen, usted me da 200 millones de pesos, yo le pongo 2.000 votos o 3.000 votos en tal sitio. Entonces ustedes ven, por ejemplo, que esa circunscripción nacional que hoy existe lleva a que haya senadores que pueden no haber ido nunca a una región del país, pero tienen allá sus 2.000, 3.000 votos. Entonces, yo creo que ahí están dos problemas fundamentales en los cuales los partidos son responsables, incluyo ahí al mío, Cambio Radical, sin lugar a dudas, en no haber hecho un esfuerzo por cambiar esas dos cosas: la individualidad en la política, la financiación de las campañas. Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que se está planteando ahora de buscar mecanismos como la democratización de los partidos. Siempre he estado de acuerdo con eso, pero eso tiene que ir de la mano con los otros dos temas, o de lo contrario no funciona. Yo les cuento a ustedes, hay partidos que logran en las elecciones internas
en un día domingo cualquiera que no es de elecciones, sacar una persona más votos ahí que en la elección para el Congreso de la República. Y uno se pregunta, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo logra un senador sacar 130.000 votos para ser elegido miembro del directorio de un partido, pero 80.000 votos para ser elegido senador? ¿De dónde salen esos 130.000 votos? En muchos casos es diciéndole al otro partido, oiga, usted que es senador aquí de esta región, le doy una plática y usted me pone sus votos. Entonces es como empresas distribuidoras de votos en cada elección. Entonces eso me lleva a mí a pensar que sin lugar a dudas tenemos que trabajar en un proceso de democratización de los partidos, pero que eso tiene que ir de la mano con mecanismos que garanticen, digamos, un fortalecimiento de la cultura política, que creo es un poco la conclusión para mí del origen de todos los problemas, donde los partidos tienen una gran responsabilidad, es la debilidad de la cultura política que existe en Colombia. Ahí está el origen. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice David de que el único mecanismo son los partidos. No lo son, y qué bueno que no lo sean. Ya tenemos, digamos, mecanismos de participación ciudadana y expresiones ciudadanas que lo han hecho a través o por fuera de los partidos. Yo no estaría tan de acuerdo con que haya sido un fracaso, la verdad. Yo no creo que lo que hizo Altanas Mocus o Peñalosa en Bogotá haya sido un fracaso. Pero sí creo que ahí hay un riesgo, porque también se le apuesta demasiado a la persona nuevamente. Piensen ustedes, esas figuras no lograron constituir equipos que no dependieran de ellas, sino que constituyeron equipos temporales que simplemente dependían de que estuvieran presentes esos líderes. Eso no es construir cultura política, no es construir un esfuerzo político colectivo y no individual. Entonces eso le apuesta un poco a lo que yo digo, cuál debe ser el trabajo que deben hacer los partidos. Yo oí la última parte del panel anterior y creo que el reto que nos genera el proceso de paz a los partidos políticos es inmenso. Los partidos políticos hoy en su mayoría no representan a la mayoría de los colombianos, no se sienten representados, no son intérpretes de las aspiraciones de los ciudadanos, eso no me cabe la menor duda. ¿Qué debemos hacer? Trabajar, creo yo, en lo que les he mencionado: financiación de las campañas, fortalecimiento programático y ideológico de los partidos a partir de un proceso interno que garantice transparencia. No podemos permitir que el sistema político colombiano sea un sistema donde quien tiene el poder tiene, digamos, todas las prerrogativas para mantener ese poder sin que haya una verdadera veeduría ciudadana y de la sociedad al ejercicio de ese poder que garantice una alternancia en el poder cuando la ciudadanía considere que las políticas que se están implementando no son las que se deben implementar. Eso no ocurre cuando el poder se define por financiación de campañas irregular, cuando el poder depende de los contratos, cuando el poder depende del acceso a los recursos públicos, porque eso genera unas dinámicas de permanencia en el poder de manera irregular y no de convicción de parte de la ciudadanía de respaldo a una política pública. La alternancia en el poder a nivel nacional, regional y municipal es fundamental, y para lograrlo creo que hay que hacer esos cambios en los partidos políticos, que tienen que ser un eje, sin lugar a dudas, del posconflicto, como intérpretes, no los únicos, como intérpretes fundamentales de las aspiraciones de los colombianos. Gracias, Carlos. Creo que hemos podido llegar en esta primera... Yo también creo que Carlos Fernando es un hombre muy buen intencionado, muy bien intencionado. Hoy en la dirigencia de Cambio Radical, pero me acuerdo, por ejemplo, problemas como cuando tenías que dar los avales incómodos, que sé que con algunos probablemente no estabas de acuerdo, Carlos. Ahí también está esa petición. Bueno, Adolfo. ¿Aló? ¿Sí me oyen? Bueno, varias cosas. Antes de contestar la pregunta de Adolfo, yo estoy de acuerdo con el análisis que hace David, por ejemplo, del tema de los topes, pero volvemos al tema de la individualidad. Nunca se van a cumplir esos topes, a menos de que la financiación fuera a los partidos, con listas cerradas, y que la gente le apueste a votar es por una idea que plantea un partido y no por el cabeza de lista, o el segundo, o el tercero, o el quinto, o el décimo, o el 100. Yo creo que eso hay que replantearlo. Yo les cuento una anécdota. En la campaña al Senado hubo un informe, creo que no fue del tiempo, espero, Edulfo, donde decían los candidatos que más gastan al Senado, y fueron a la herramienta de cuentas claras que montó la registraduría con Transparencia por Colombia, y miraban qué candidatos habían reportado, y yo era los que más había reportado. Yo había reportado, faltando 8 días para las elecciones, como 500 o algo así millones de pesos. Entonces, galán entre los que más gastan su candidatura al Senado. Y había unos personajes que decían, no digo de qué región, de varias regiones del país, que decían,
80 millones de pesos, faltando 8 días para las elecciones. Claro, ningún medio lo recogió diciendo, mire, este es lo que más gasta. Pero es un poco para reflejar que hay que hacer una discusión de fondo sobre el tema de la financiación. Cuando sabemos que una campaña en el Caribe para Senado puede costar entre 10.000 y 15.000 millones de pesos. Pues se dice que puede llegar a costar eso, sin lugar a dudas, y cada vez más. Ahora, dentro del partido, yo he tenido disputas, críticas fuertes. Yo llegué, por ejemplo, la primera vez que fui director de Cambio Radical, llegué en el momento de crisis. Cuando estábamos en la elección del 2011, yo era candidato a la alcaldía de Bogotá. El partido le ha entregado, no había una dirección única, sino colegiada en ese momento, y el partido le había entregado aval a muchas personas que no debería haberle entregado aval. Y yo confieso ahí, digamos, desconocimiento de las normas, porque cuando me ofrecen ser director o me piden que asuma la dirección en el momento de crisis, me dicen, estamos en etapa de modificación de listas y de candidaturas. Usted todavía puede tomar decisiones al respecto para cambiar eso que se hizo. Entonces yo con esa premisa dije, acepto y voy a tomar decisiones. Y las tomé. Y le revoqué la bala a 309 personas, me acuerdo, a nivel nacional, entre esos candidatos a gobernación, en fin, candidatos a Consejo de Bogotá, etc. Había, y lo cuento aquí, había candidatos pedidos en extradición y estaban inscritos como candidatos, además de muchos otros candidatos con graves problemas. Yo revoco esos avales y la reacción fue la siguiente: más o menos la mitad de esos 309 candidatos renunciaron, decidieron renunciar y no dar la pelea y no hacer nada más. La otra mitad dijo, no, yo ya estoy inscrito, el aval es irrelevante, el aval es para poderme inscribir, yo ya me inscribí, usted no me puede sacar a menos de que yo renuncie o yo me muera, eso dice la ley, entonces yo me quedo acá. Eso fue a pleito del Consejo de Estado, inclusive. Entre esos estaba, por ejemplo, Kiko Gómez, con quien me senté en el partido Cambio Radical a decirle, usted tiene una investigación por paramilitarismo y por asesinato y por eso lo va a revocar el aval. Y me dijo, pues a usted le puede aparecer, doctor Juan Galán, mañana una investigación por lo mismo en Riohacha. Yo dije, pues que aparezca, vaya, denúncieme si quiere, pero le voy a revocar el aval. Y eso fue una pelea que la ganó él ante el Consejo de Estado, pero la di. Habrá sectores o habrá partidos que dicen, esas peleas es mejor no darlas, es mejor quedarse callado, es mejor no pelear, digamos, entre los mismos miembros de un partido, porque eso puede reflejar fracturas al interior del mismo. Yo creo que es sana la crítica y la autocrítica es fundamental. En el proceso parlamentario fue difícil, pero logramos más que en la anterior ocasión, porque pues yo le negué el aval a personas que sumadas participaron por otros partidos y se tuvieron más de 350.000 votos. Es decir, yo le sacrifiqué 350.000 votos al Partido Cambio Radical en aras a buscar una depuración interna. Espero haberlo logrado en la mayor proporción posible. Pero, ¿cómo se logra, digamos, creo yo, un cambio en esos temas dentro de un partido? Yo creo que es progresivo. Eso no es de la noche a la mañana, eso no es una sola persona la que lo va a lograr. Y les cuento un episodio de esta semana, el caso del magistrado Pretel. Llegó al Congreso del Senado de la República la discusión sobre qué debía hacer el Senado ante una solicitud de licencia no remunerada que él presentó al Congreso de la República, con el argumento de que en medio del escándalo él requería tiempo para defenderse y no podía seguir ejerciendo el cargo de magistrado por 2 meses para poder defenderse del escándalo y las acusaciones que tiene. Yo hice una reunión en el partido y había diferentes posiciones, quienes decían, mire, aquí hay pues una presunción de inocencia, nosotros no podemos meternos a culpabilizarlo, el Senado inclusive va a futuro, si esto llega allá, a ser el juez de este magistrado si la Cámara de Representantes lo acusa. Entonces hubo diferentes posiciones, pero tratamos de llegar a un acuerdo como partido, y el partido en bloque votó con el siguiente argumento después de una discusión larga, de que la licencia como tal se entrega para otros casos y no para casos de corrupción. O sea, si una persona es acusada de corrupción, eso no es una motivación para pedir una licencia no remunerada. Y segundo, que creíamos que si el magistrado Pretel no está en capacidad de defenderse siendo magistrado de la Corte y ejerciendo, pues no debe ser magistrado de la Corte, debe irse. Y eso, pues yo sé que era difícil porque estamos hablando de congresistas que en algunos casos han tenido investigaciones ellos mismos por diferentes casos y diferentes temas, pero logramos, después de una discusión profunda de la bancada, ponernos de acuerdo y asumir esa posición para
negar la licencia y solicitar la renuncia del magistrado pretende. Ese tipo de episodios de pronto no son los únicos, pero son pasos que va dando un partido para tener, digamos, una discusión interna, una posición clara ante la ciudadanía y posiciones que buscarán, espero yo, recuperar la confianza de los ciudadanos. No vamos a hacer aquí el debate sobre el que tengan las mejores condiciones para gobernar a Colombia. compromisos, Carlos. Bueno, pues tenemos una oportunidad con la reforma de equilibrio de poderes. Yo sé que eso no es perfecto, que tiene graves problemas, pero lo vamos a discutir y va a haber una discusión de segunda vuelta donde vale la pena tener en cuenta lo que ha dicho David acá y lo que han dicho muchos sectores del país frente a cómo hacer una reforma que sí le sirva a Colombia. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en el tema de la justicia, porque la justicia termina afectando mucho a la política. Y cuando hay problemas de justicia, me refiero a, por ejemplo, que no opera la justicia, pues hay dos dificultades que se generan. Quien es responsable de algo, nunca es castigado. Y quien no es responsable, pero es acusado, queda en el limbo. Y queda como, en cierta forma, culpable también. Y eso nos está pasando en Colombia. Aprovechando que la justicia no opera en muchos casos, disparémosle a todos para decir que todos están untados. Y de esa forma no tenemos problema. Y eso sí, absurdo, es peligroso para el país y para la democracia. Entonces, esa reforma es una reforma fundamental que hay que aprovecharla. Yo estoy de acuerdo con que el Tribunal de Aforados que se aprobó en la primera vuelta no es el que se requiere, pero tenemos la oportunidad de arreglarlo. Y el Partido Conservador tiene una bancada muy grande en el Congreso que puede influir muchísimo en la decisión que se tome. La de Cambio no es tan grande, pero tenemos una bancada también importante que tenemos una responsabilidad ante el país de que la crisis que se está viviendo políticamente y en términos judiciales reciba una respuesta de parte del Congreso de la República. No podemos en el Congreso tener el discurso de que el Congreso no va a poder reformar lo que hay que reformar. Hay que intentarlo, tenemos la oportunidad, está la reforma sobre la mesa, discutámosla a fondo. Y yo creo que este tema del proceso de paz es una oportunidad inmensa, no porque la firma de los acuerdos vaya a generar un cambio en la dinámica política del país per se, sino porque es una oportunidad para realmente abrir el sistema político colombiano, hacer una cantidad de reformas que no es porque las FARC nos pidan que hay que hacerlas, sino que porque el país necesita esas reformas, tenemos la oportunidad de hacerlas. Y creo que todos los sectores del país tienen una responsabilidad muy grande, la academia tiene una responsabilidad inmensa, los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy grande, y creo que la clave va a estar en lo que dije en mi primera intervención, en seguir trabajando en la construcción de una cultura política en los ciudadanos que les dé garantía de que conocen sus derechos, sus deberes y actúan como tal, porque esa realmente es la defensa que tiene un ciudadano ante dinámicas de corrupción, ante dinámicas de un sistema político injusto o que tiene problemas o limitado, es tener cultura política para cambiar las cosas. Este es el examen de la nación que ha planteado la Casa Editorial.